Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro esta vez solo, como siempre, solamente con el señor Héctor Herrera. Esta semana tenemos un invitado ilustre, el señor Augusto Orellana. Augusto, preséntate y cuéntanos cuáles son tus inversiones. Tremendo invitado. Hola, ¿qué tal, César y Héctor? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en su programa. Es raro introducirse uno mismo, pero lo voy a hacer de la manera más humilde posible. Estudiante de doctorado, segundo año, finanzas, en la University of Southern California. Titulado Magíster en Economía en la Universidad de Chile e ingeniero comercial en Economía de la Universidad de Chile. Bien, ¿y tus inversiones? Mira, como se lo contaba un poquito antes, soy fiel creyente de el long term position. Yo invierto en el índice. Me gusta, o sea, es conservador, ¿cachai? Totalmente conservador, así que tengo inversiones en la cuenta 2 de la AFP. Considerando que somos jóvenes, 30 años más, la rentabilidad, por lo menos en Chile, nada la va a ganar a eso. No. Y también invierto en real estate en Chile, que es departamento. Invertir en un departamento. ¿Fondo o comprando un departamento? No, compré un departamento. O sea, uno le pone el nombre fancy de real estate, pero al final es... Real estate, pero no es un fondo. Compraste un departamento. Me compré un departamentito por ahí. No, claro. Bien, perfecto. Oye, yo estoy de acuerdo con tu visión respecto a ser long term holder. Y yo soy, es más, yo no invierto en la cuenta 2 directo a la FP. Tengo por ahí soy Fintual Friends, tengo por ahí mi inversión en Fintual y he evangelizado a harta gente como introduciéndolo porque Fintual es más amigable que la cuenta 2. Está menos demonizado, yo creo, que la cuenta 2 de la FP. Aunque es exactamente lo mismo, pero no le digan a nadie que es exactamente lo mismo, es un secreto. Pero con Héctor también de repente tenemos como estos fondos que son como medio apalancados, que son súper riesgosos, pero a largo plazo yo creo que yo tiendo a pensar que sí, a largo plazo el súper riesgo se mitiga, pero no sé cuál es tu visión respecto a eso. Pero antes de eso, hay que chequear que si hay una super crisis, esos fondos apalancados caen súper y como que no se van a levantar. Pero ahí compráis el dip, amigo, compráis el dip, ¿no? No, está bien. Pero ya, Augusto, el experto. Mira, yo creo que todo va teoría de portafolio, bueno. O sea, si estáis dispuestos a soportar el riesgo y tenéis un activo seguro que te permita como balancear ese riesgo, estáis, ok, pues ahora me voy a poner como más académico, ¿cierto? O sea, depende de la aversión al riesgo que estáis dispuestos a enfrentar, el retorno que queréis ganar, el riesgo que tenéis. O sea, y eso también depende con las lucas que tenéis, pues. O sea, si tenéis lucas suficientes para soportar un par de pérdidas, más riesgo, más retorno. Mayor retorno. Claro, o sea, exacto, si no tenéis tantas lucas, eres más averso al riesgo, ¿cierto? Estáis en la parte de la curva de utilidad, no queréis más averso y no queréis enfrentar tanto riesgo. Entonces estáis dispuestos a hacer el trade-off entre retorno y riesgo. Pero eso es una decisión personal. Sí, yo siempre digo, yo trabajaba en riesgo, era casa, herrero, cuchillo, palo. Sí, es así, man. A mí todo el mundo piensa que yo soy casi como el lobo de Wall Street, man, y yo les digo, no, yo creo, bueno, long term holder. Nada le gana al largo plazo. Nada le gana a decir, weón, ETF a morir. Una cosa así, ¿o no? Correcto. Y seguro tiene que ser el ETF correcto, no puede ser cualquiera. No, obvio, pero por ejemplo hay cachorro de Vanguard Number One que copia el S&P, que es como el tercero que tiene mayor capitalización bursátil, así como en el mundo de las cosas. Uno puede apostar una cosa así, ¿cachai? Y podría ser una FP. Sí, entonces, totalmente. Nada que decir. Ojalá que la gente igual se eduque y pueda tomar buenas decisiones. Sí. Recuerden que todos estos fondos están en Fintual, Racional. Por ahí tenemos un capítulo dedicado 100% a todas esas plataformas y les explicamos qué es lo que hacen, qué tienen, etcétera. Oye, no somos consejeros financieros. No somos consejeros financieros. No, somos consejeros financieros. Mira que no quiero que me lleven preso. Nos trajimos a Augusto para que me vengan a extraditar. No quiero que me vengan a extraditar. Comentarios para que nos paguen. Oye, claro, no nos quedemos infonados. Oye, no, bien, pero Augusto acá tiene es interesante porque es como tiene esta experiencia de estar trabajando directamente en la academia. Si nos pudiese contar, como nos contabas que tú hiciste clases de finanzas en la universidad, ¿cuál ha sido como tu experiencia de estar como hacer clases en Chile, después hacer como el doctorado? ¿Qué es lo que en el fondo o el por qué te tiraste como a hacer esto en vez de quizás seguir un camino como el que hizo Héctor o el que hice yo, que es como trabajar en la industria y después ver qué pasa?
Mira, la verdad es que tomé la decisión durante los años que estaba haciendo el máster. Como que me di cuenta que me gustaba investigar más que la aplicación. Me gustaba como investigar los nuevos fenómenos y entender al final de por qué pasan las cosas. No estoy diciendo que la industria no tenga eso, pero siento que hay más dificultades para hacerlo. Cuando hice clases en la UANDE, yo hice clases de finanzas corporativas, que era un curso de valoración de activos y valoración de proyectos, y econometría. Muchas veces yo le decía a mis alumnos que tomaran estas herramientas como econometría, que tomaran estas herramientas más estadísticas, matemáticas, y que la aplicaran en los análisis. Y desde la academia es más fácil hacer eso porque se entiende mejor cuando tú presentas un paper, ¿cierto? La audiencia sabe más de esos temas. Yo imagino que si tú presentáis ciertas innovaciones que son más o menos estadísticamente complejas, de modelos complejos, la gente a veces no la entiende, ¿cachai? Y es difícil innovar. Entonces, esa innovación que tú buscas a veces cuando eres joven, recién egresado, decir quiero hacer hartos cambios, quiero implementar todo lo que sea, la industria a veces es un poco difícil implementar y la academia está más abierta a eso. Y eso es lo que a mí me motivó a seguir este mundo de la academia y es lo que me tiene ahora haciendo mi doctorado. Yo estoy de acuerdo contigo porque a nosotros quizá, a mí especialmente me pasaba que mi trabajo era bien práctico, entonces como que todas estas innovaciones o venían desde el punto de vista de mejorar procesos más que mejorar así como métodos de valoración, etcétera, o nuevas formas de hacerlo. Eso llevaba un poco, o sea, se hacía, pero llevaba un poco más de tiempo. Pero ¿no te pasa que a mí me pasó que yo también tuve por ahí unos pequeños pololeos con la academia en su momento? Y lo que me pasa con la academia, y quizás que tú acá me puedes refutar porque lo veo solamente de mi prejuicio, que de repente la academia es como solamente la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar en la academia. Y afuera de la academia como que el mensaje como que nunca tiende como a traspasarse. Entonces, porque yo me acuerdo que el Joseph Ramos en su momento decía que sus investigaciones seguían como la teoría del espermio, que en el fondo él podía publicar 100 papers y había uno que era el que encontraba un tipo, que lo encontraba y sacaba algo y terminaba siendo citado. Pero al final vale la pena desde tu punto de vista como hacer como todo este levantamiento, toda esta investigación para que después quizá el mensaje como que se tienda como a perder un poquito. No lo estoy diciendo así como lo estoy haciendo como una pregunta. Sí, o sea, mira, en general estoy de acuerdo contigo en el sentido de que hay problemas como, más que la generación de conocimiento en la academia, es como esa generación de conocimiento llega a la industria. Al final del día tú podrías escribir un paper de 60 páginas y la conclusión es que, no sé, mayor deuda, mayor la probabilidad de irte a bancarrota, y esa línea es la que le interesa a la gente escuchar y el análisis, todo el análisis de las 60 páginas que escribiste, al final les queda en el papel nomás y entre los mismos académicos usan ese estudio para hacer nuevos estudios y se va generando esta bola de conocimiento. Los journals sí tienen un sesgo a seguir ciertas líneas de pensamiento y eso es una realidad. O sea, primero tienen un sesgo a publicar cosas que son estadísticamente significativas, es decir, cosas que ocurren. Son más sesgados a publicar cosas de lo que pasa a lo que no pasa. ¿A qué me refiero con esto? Yo digo que mayor deuda incrementa la probabilidad de irte a bancarrota. Para un journal eso es súper atractivo porque es como un resultado de algo que pasa. Mientras que decir que la deuda no tiene efecto en la bancarrota, entre paréntesis no es así, es menos atractivo porque estoy diciendo algo que no pasa. Entonces sí, en las publicaciones hay un sesgo hacia las cosas más que ocurren, ¿cierto? Hay que decir que las cosas no ocurren. Y eso ya es un sesgo importante. Y si tú publicas algo que no está con la tendencia, vas a tender a ser rechazado o va a caer en un journal de menor prestigio. Eso al final sí impacta en las conclusiones que llegan a la industria. Pero al final del día, cuando un profesional de la industria quiere proponer alguna innovación o quiere hacer una conclusión, realmente le piden argumentos académicos. Y si la academia ya está secada, la conclusión va a estar secada. Y sí, es una realidad. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cuánto se pide la academia? ¿Hay algún estudio que mida cuánto la industria ocupa la academia? Porque de repente parece ser que no se ocupa tanto y que incluso hay gente que no la valora. Quizás serán los temas nuevos de más de programar o cosas así, donde la gente está buscando modelos, o yo desconozco. Si nos podíamos hablar un poco de eso. Sí, mira, no sé si hay algo como tal, como una medición
tan cruda como la que tú mencionas, pero lo que sí yo te puedo comparar es un poco lo que pasa acá en Estados Unidos con lo que pasa en Chile. En Estados Unidos el gasto en investigación y desarrollo es súper fuerte, una determinante súper fuerte acá dentro del valor de las compañías en Estados Unidos. Por lo tanto, sí hay departamentos que se encargan constantemente a hacer estas innovaciones, que contratan a doctorados que no se van directamente a la academia, pero que sí tienen instrumental para innovar a la industria. Tienen esta parte importante de aplicación, academia y la industria para hacer innovaciones, y por algo también Estados Unidos o Europa son líderes, tienen empresas líderes porque están constantemente innovando. Yo me he dado cuenta que principalmente en las empresas chilenas los departamentos de investigación y desarrollo tienden a ser súper chicos y algunas ni siquiera lo tienen, empresas grandes. Y eso ya te genera una desconexión entre, en Chile, oye, la academia es casi como una cuestión aparte que como que no hace mucho sentido. Acá en Estados Unidos tú ves que la academia, la industria tiene un efecto súper importante. De hecho, los MBA tienden a hablar mucho con los profesores tienden a también hablar con los MBA porque uno como académico, uno participa directamente en la industria, entonces uno necesita ese feedback a través de los estudiantes de MBA, a través de la gente que participa en la industria, por ejemplo. Mis conversaciones con ustedes a mí me sirven porque tiendo a saber un poco cómo funciona la industria y hay un feedback hacia también cómo la academia ve a la industria y hay un enriquecimiento. Cosa que en Chile yo creo que es un poco limitado comparado acá con Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo sé que ponte tú en mi ex institución, mi ex empleador, había como un área así como que se dedicaba a hacer como esto, investigaciones, como más digamos la ad hoc, que son como hacer como este tipo de investigación tipo paper, como working paper que tiene el Banco Central, pero eran 2 personas haciendo el trabajo de ¿cuánto? De 10.000 trabajadores, entonces en un momento uno dice ya está bien, como que ¿qué practicidad tiene todo esto? O sea, hacia dónde vamos? Y al final todos los proyectos iban más orientados, yo lo veía así. Llegaba una norma, ponte tú Basilea 3. Entonces había que todo ponerse al día con todo lo que es Basilea 3, que es la nueva regulación bancaria. Entonces hay que hacer esto, poner al día las valoraciones de esto otro. Entonces al final todo es, como te digo, más práctico, porque en el fondo, y es lo que hablamos también con la María José la semana pasada, que era como que el cliente no se tiene que dar cuenta que está el incendio detrás, sino que para el cliente tiene que ser, el banco está funcionando igual que siempre, y que todos los días son exactamente iguales. Pero el incendio en el fondo, que es que se te viene una regulación importante detrás, está pasando y uno lo estáis viendo cómo lo estáis apagando. Entonces yo creo que eso es como lo interesante que trae toda esta regulación. Héctor, no sé si tú tenías alguna pregunta antes de que pasemos a las preguntas de la sí, pauta. yo tengo varias. A ver, voy a partir con las de la pauta. Sí, ya, me gustaría también saber pero de todo un poco, como primero, ¿cuáles son los principales temas que se están investigando en Estados Unidos? Y también me gustaría saber si es que la gente en Chile está investigando lo que están investigando en Estados Unidos o está tratando de llegar a otros journal, y si realmente en Estados Unidos está pasando algo diferente que necesitamos tomar. Ya. Espera. Antes de que sigamos, nosotros sabemos lo que es un journal, pero probablemente el auditor no tiene idea que es un journal, así que se le podía explicar así como en 30 segundos, así como qué es un journal, para qué sirve y por qué estamos hablando tanto de esto. Bueno, básicamente un journal es una revista donde se publican ciertas investigaciones. Por ejemplo, cuando uno hace una tesis, la tesis es lo suficientemente buena, la tesis se publica como un paper en un journal, que es una revista de investigación. Y ese journal, en el fondo, tienen rankings y hay mejores o peores journals, dependiendo de la calidad de la investigación, dependiendo de qué tan la innovación de la pregunta, ¿cierto? Y qué tan bien está respondida a la pregunta. Y básicamente eso. Entonces, el output de los profesores es generar investigación, papers, y el reward, en el fondo el premio, es donde se publica, el tipo de journal que se publica. Perfecto. Eso le da prestigio a los profesores dependiendo de si publican un buen journal o un journal más abajo. Perfecto. Ahí, bueno, voy con la pregunta dale con la pregunta de Héctor. La pregunta simple es si en Estados Unidos están haciendo cosas diferentes que en Chile. ¿Cómo? ¿Escuchó? Sí. La pregunta en definitiva es si en Estados Unidos se están estudiando cosas diferentes de las que se están haciendo en Chile. ¿Y cuáles son los temas más importantes? Mira, hoy en día
Hoy en día las finanzas, mira, el mundo de las finanzas, te voy a dar un poquito de contexto. Lo que pasa es que las finanzas se dividen en dos grandes áreas, ¿cierto? Finanzas corporativas y asset pricing. Son los dos tipos de finanzas. Hoy en día, eso es un tema que se ha desarrollado, por ejemplo, las finanzas corporativas se viene desarrollando más o menos de los años 60, 70, y el asset pricing es relativamente nuevo, desde los 80, más formalmente. Entonces ha avanzado harto. Hay harta investigación detrás que a lo mejor en Chile no llega tanto, porque sí, finanzas en Chile es un tema que pareciera ser para especialistas, pero en verdad dice ser un tema más común, es como la economía, ¿verdad? Hay una deuda social con temas financieros y económicos de aprendizaje en la sociedad. Entonces, se ha desarrollado harto. Acá en Estados Unidos la gente entiende mucho finanzas. De toda esa literatura ha avanzado y hoy en día se ha pasado desde los modelos más tradicionales, como económicamente fundados, con buenas teorías, y desde el punto de la racionalidad. Como que todos los agentes son racionales, todas las personas deciden correctamente. Pero en el mundo de las finanzas nosotros sabemos que hay ciertas anomalías que van en contra de la teoría tradicional. Y la pregunta es ¿por qué eso pasa? Y hoy en día en finanzas el tópico que está súper hot es behavioral finance, que es inyectar un poco esta irracionalidad dentro de las decisiones financieras, temas como la sobreconfianza, el overconfidence, el overopportunism, un poco estos sesgos que se tiene uno de decir yo invierto mejor que el resto, por lo tanto voy a tomar un poco más riesgo. Y todas esas decisiones emocionales de la gente con matemáticas. Sí, exacto, también emociones, todas esas cosas que se desvían de estas teorías tradicionales y que tienen efecto en los mercados financieros, porque al final del día si yo soy un trader y tengo mega confianza en el precio de un activo, de lo que va a pasar mañana, a lo mejor puedo ir en contra de lo que predice la teoría porque tengo esta buena tincada y además porque tengo este exceso de confianza sobre mí mismo, sobre mis conocimientos. Y ese es un tema hot que está hoy en día en finanzas, que es el tema de behavioral finance, que a todo esto traspasa tanto finanzas corporativas como asset pricing. Finanzas corporativas propiamente tal, hoy en día los temas más hot son género, discriminación, cómo la discriminación de género, especialmente en el mercado de los gerentes, afecta la creación de valor de la empresa. Household finance también es un tema súper potente hoy en día, la economía, la finanza de las personas a través de los hogares, también es un tema potente acá en Estados Unidos. Y bueno, en asset pricing, hoy día el tema también, asset pricing siempre ha estudiado el tema de los stocks, ¿cierto? Del equity. Pero hoy en día también se está yendo a algo más específico que el tema de los créditos, de la deuda. Que cuesta más investigarlo porque hay menos datos. Un stock uno lo transa, tiene información minuto a minuto, casi segundo a segundo. En cambio, los créditos se transan menos, por lo tanto hay menos información. Se ha pasado ya el tiempo. Persona. Es como de microeconomía, están hablando de personas, entes, porque empresa, el crédito, no, pero empresas locales y empresas que transan en bolsa deberían estar esa información. Sí, pero se transan menos, o sea, un bono se transa menos que un activo, que una acción, ¿cierto? 100%, sí. Entonces el precio que uno tiene que tomar es de mucho pasado atrás, sí, eso es verdad. Eso pasa en el mercado. Exacto, no te da el valor, sí. Correcto, ¿cierto? Entonces en acciones tú puedes tener, los precios al final recogen la información de toda la historia para atrás, ¿cierto? Y también proyecciones futuras, pero si tú transas más rápido, la información se incorpora más rápido al precio. El tema de los bonos, sobre todo la empresa, esa llegada de información se demora mucho más porque no se transan tan frecuentemente como las acciones. Entonces ese es un tema también hoy en día. ¿Qué es lo que pasó el 2008? Que estaban estos como paquetitos que son los MBS, que son como la hipotecas que los gringos las transan en la bolsa. Entonces ahí uno podía como ver cómo se movía y al final lo que pasaba era que Oye, pero quizá ahora en este minuto que van a empezar a dale. No, dale. No, lo que quiero decir es que ahora quizá con la subida de tasa, quizá vamos a ver más bonos después, ¿sí? Quizá hoy día debe ser un momento para coleccionar información de bonos, ¿sí? Sobre todo con las 5 o 7 subidas que espera el Central de Estados Unidos. Bueno, hay una tendencia importante a nivel de empresa, que si tú miráis como la data larga de la empresa, hace 40 años atrás la empresa invertía más en deuda bancaria, o sea, tomaban deuda desde los bancos. Hoy en día vemos que para las empresas es más fácil, muchas empresas
más fácil emitir bonos que tomar deuda bancaria, y eso también te ayuda a tener más datos para hacer investigación. Perfecto. Oye, pero eso es por un tema de tasa, porque en definitiva el banco te va a pedir una tasa más alta que el mercado, ¿cierto? Porque en definitiva tú es como nosotros, ¿cachai? Si alguien me un prestamista, o no sé, o alguien que vamos al banco, nos sale mejor que ir con alguien que me va a cobrar más, con un prestamista. No sé. Claro, o sea, sí, es un determinante. De hecho, hoy en día las investigaciones por eso se están dando justamente en torno a esos temas, porque es un poco saber, bueno, esta hipótesis de Héctor, tu hipótesis puede ser otra hipótesis alternativa, y tenemos que ir viendo cuál es la hipótesis. Por eso es una literatura que está relativamente nueva, que se está investigando, y que Héctor dio en el clavo con una posible hipótesis. Oye, sí, pues viste, está buena. Y como Affirm, ¿cachai lo que pasa a Affirm? ¿Cachai esa compañía de Estados Unidos, no? No. Lo que hace esa compañía es que hoy día dan crédito así y no necesitáis como respaldo financiero. Se llama, se llama Buy Now, Pay Later, o sea, compra ahora y paga. No, es que ese es el concepto, ¿cachai? Entonces igual lo encuentro interesante. Para darle un poco un tip así como medio, entre comillas, cómico, acá en Estados Unidos existen los jail bonds, que son en el fondo bonos que tú invertís para fianza. O sea, yo puedo invertir en un bono de una fianza a una persona. Yo lo encontré espectacular eso acá en Estados Unidos, porque en Chile no tenía idea que existía. No creo que exista. Mercado completo, ¿no? Mercado completo. Desarrollo financiero. Es que lo que pasa es que en Estados Unidos el mercado es harto más complejo que acá. Porque yo me acuerdo cuando tuvimos en el máster por ahí un curso de renta fija. Y también pues, me acuerdo que el tipo que nos hacía clase nos decía que ponte tú los condados o las municipalidades podían pedir como deuda corporativa y la deuda se trazaba en el mercado. Y acá es prácticamente impensado hacer eso. Pero yo creo y acá quiero lanzar la siguiente pregunta. Yo creo que todo tiene que ver con que el estadounidense, que es lo que decías tú, tiene más como bagaje financiero. Y esto va muy acompañado de la cultura pop. Yo creo que el hecho de que muchos estadounidenses crecieron viendo, ponte tú, la película Wall Street, y ahora, ponte tú, salió esta The Big Short, el Wolf of Wall Street, y para los que son quizá un poquito más nerd, que para mí una seriaza que es Billions, que está en Netflix también, el estadounidense sabe más de finanzas. Aparte hay canales dedicados a finanzas, y el tipo, uno puede sentarse a ver todo el día esa cuestión, y uno va como por osmosis entrando cosas. Entiendo, yo creo que el periodismo económico está a años luz del periodismo estadounidense en términos de economía y en términos de conocimiento. O sea, acá de repente con esto nosotros que somos más nerd vemos como los periodistas gringos le preguntan a Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, y las preguntas son de calibre pesado, son preguntas así que uno perfectamente podría como hacerlas para Claro, no tenía un weón X conversando de finanzas, ¿cachai? Un weón que te puede hablar de quantitative easing, ¿cachai? Así, de límites, de demanda, de oferta, no sé, ¿cachai? Sí, un completo. Y los tipos de verdad son expertos y son periodistas, o sea, no es como que son economistas haciendo preguntas. Kramer. Es que mira, no puedo estar más de acuerdo con ustedes, porque a mí me pasaba mucho que, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo estaba en Chile y tomaba un Uber, me preguntaban, ¿qué haces tú? Oh, yo hago clases de finanzas en la Universidad de los Andes. A ver, entonces, eres seco en matemáticas. Era un poco casi menos como un extraterrestre que sabía economía y sabía finanzas. Y me preguntaban al tiro, oye, ¿dónde tengo que poner mi plata? ¿Qué tengo que hacer? Dime la mejor inversión. Entonces, esa cuestión es impresionante. En cambio, acá en Estados Unidos, justamente pasa eso, que tú habláis con cualquier persona en temas de finanzas y te hablan como si en verdad fuesen economistas. Y eso estoy 100% de acuerdo. O sea, en Chile el tema de finanzas y economía no se ha desarrollado como a nivel sociedad en general. Hay algunos cursos, yo sé que hay cursos que ofrecen algunas cooperativas, el Banco Central, tienen algunos cursos de finanzas general, pero todavía es como una cuestión, es casi para una élite. Yo creo que es tabú. Yo creo que eso también tiene como... Es un tema tabú. Y bueno, y también el conocimiento financiero era de la élite y es de nosotros también traspasarlo a la gente. Correcto. Y bueno, y también esto va a un tema de utilidad, ¿cierto? Porque al final el norteamericano sabe de finanzas, porque para ellos invertir es una real opción. A ellos libremente pueden levantar el teléfono y pueden llamar a un No pueden hacerlo con 3 clics en el teléfono. Sí, porque su mercado renta la raja, ¿cachai? Entonces, en Chile si alguien lo hiciera así no se puede.
Claro, y además es que lo que pasa es que en Chile una persona, tú le decís, oye, estudio finanzas 2 años, y te vamos a enseñar finanzas, y al final del día, oye, ¿para qué me sirve esto? Al final la única finanza que llevo es la finanza de mi hogar y mi finanza personal. Claro. ¿Para qué voy a tener que saber conceptos, nomenclaturas, nombres de cuestiones si nunca la voy a usar? Entonces, En Chile solo cachamos el IVA. exacto, el IVA, y ahora Solo que se habla del IPC, mucha gente se puso a buscar del IPC con la inflación, o la Y gente claro, de repente... complementario, y ahí dejamos de contar. Claro, entonces también hay un tema de que necesitamos más mercado para también la gente entienda que esto es útil. Entonces es como, hay un tema de endogeneidad, ¿cierto? Es como el huevo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Bien, ¿no? Perfecto. Pero... Oye, a mí me pasa, y con Héctor sabe mis frustraciones, con todo esto ha salido como estos influencers como expertos en finanzas que tratan como de explicar como... O sea, hay dos tipos. Está el tipo que de verdad tiene buenas intenciones, pero que explica mal. Y está el tipo que tiene malas intenciones y lo que trata de hacer es como, no sé, pedir alguna suscripción o algo así. Y a mí eso me enferma, porque en el fondo es lo mismo que hacía Felices y Forrados, que era entregar como fake news y cosas así. Pero desde tu punto de vista de la academia, ¿cómo la academia quizá combate como todas estas fake news o trata de como validarse? Porque a mí me pasaba, y a nosotros nos pasaba que cuando estábamos en la universidad, nuestros profesores siempre salían como en las noticias tratando de poder como explicar lo que está pasando, pero cuando, ponte tú, te llevaban a los expertos de la AFP, a los matinales, a tratar de explicar el tema, siempre se quedaban cortos y nunca eran capaces de como explicar esto bien. ¿Crees tú que es un desafío de la academia tratar de llevar como estos temas que son tan complejos y explicarlo en un matinal sin que te destruyan, y explicar cómo? Porque, a ver, el tema de las pensiones es un tema, especialmente en Chile, súper como árido. Porque las dos posibles soluciones son súper como impopulares. Uno, usted va a tener que ganar, quitar plata de su sueldo líquido, porque va a tener que imponer más. Y la otra es aumente su edad de jubilación. Entonces, ¿cómo uno experto va a un matinal a explicarle a la gente, oye, es que va a tener que trabajar más y va a tener que tener menos sueldo líquido para poder tener una pensión más alta? Entonces, es súper complejo. Yo creo que desde el punto de vista tanto de la academia, que a mí me pasó con nuestros profesores que de repente salían en las noticias, como que nunca sentí que fueron capaces como de entregar como un mensaje como asertivo. Yo creo que eso es un desafío que quizá no solo permea a la industria, porque la industria nosotros hablamos el mismo idioma, pero quizá como al público normal es como un desafío quizá un poco más grande. No sé cómo lo ves tú. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, mira, el mejor ejemplo que tú das fue el ejemplo de Felipe Larraín cuando dio el comentario del IPC y las flores, ¿cierto? Sí. Comentario totalmente objetivo, pero en un momento que no era el mejor ni son las mejores palabras. Entonces, para un economista hacía todo el sentido del mundo. O sea, el gallo tenía razón. O sea, las flores están más baratas en el IPC, la canasta. Pero la pregunta es, ¿son las palabras correctas en el contexto correcto? Y la respuesta es no. Y la academia tiene un desafío ahí súper grande, que es el hecho de bajar todo este lenguaje, que es súper específico, a un lenguaje común. Y eso no se ha logrado. Porque yo te aseguro que si le pasa el diario a cualquier persona en la calle y le preguntas qué es el IPC, qué es el IPSA, yo creo que con suerte el 30% va a saber lo que son y el resto no va a tener idea. Entonces hay un desafío pendiente en encontrar un lenguaje de tal manera que, en este caso, por ejemplo, los matinales, una señora que esté en su casa o un hombre que esté en su casa, o una persona cualquiera, yo me acuerdo cuando era chico veía los matinales y no entendía, y cualquier persona que le pueda hablar entienda. Esto es como los economistas tienen que desarrollar un pitch de 10 minutos para explicar lo que está pasando en un lenguaje sencillo que la gente pueda entender. Al final del día, si no estás hablando en otro idioma que la gente no entiende, y surgen estos cantos, digámoslo así, que claro, habla en un lenguaje más común que la gente entiende y dice, ok, prefiero quedarme con lo que me dice este gallo que le entiendo, a este otro compadre que quizás está diciendo algo súper correcto pero que no soy capaz de entenderlo. Y eso hay un desafío. Yo no quiero hacer campaña política, que tampoco fue mi candidato, debo decirlo, pero Franco Parisi hizo eso un tiempo y lo hacía bastante bien en su programa La Red, con ciertos, por supuesto, ripios. Claro, pero reparo. Claro, pero lo hacía, pero de alguna forma lo hacía. Que yo creo que es distinto educar que decir qué es lo que hace Felices y Forrados, que es
decir lo que hay que hacer. Al final del día yo creo que es más valorable educar que dar órdenes. Oye, y hablando de eso, ¿y cómo regulamos eso? Porque también es súper fácil decir, ya no soy consejero financiero, ¿cachai? O ese tipo de cosas, pero ¿cómo regulamos felices y forrados? ¿Cómo regulamos a los finfluencers? ¿Cómo regulamos que la gente tome decisiones por alguien, ¿cachai o no? Pucha, yo creo... Esa es la otra parte después de la educación. Sí, o sea, yo creo que hay una política de Estado ahí detrás, que es justamente decir, oye, necesitamos crear espacios en la televisión, los espacios que hacen ustedes, por ejemplo, es un aporte, Inversionista Millennial es un aporte porque no son consejeros financieros, pero educan. Sí. Eso es lo importante. Hay una política de Estado que hay que es educar a la gente. No sé si te acuerdan, pero antiguamente había el Teleduc, que era como estos universitarios en televisión que se hacían para la gente de escasos recursos, que eran gratis. Antiguo, yo me acuerdo que lo veía esperando los bonitos que empezaban después. Entonces cuando me despertaba temprano los días domingos, lo veía. Eso me acuerdo, no soy tan viejo. pero eso mismo, o sea, políticas de Estado de decir, oye, vamos a llevar un economista, vamos a llevar un gallo que sepa de finanzas a la televisión, que hable, pero que no necesariamente que el gallo que tenga 10.000 publicaciones en los mejores journals del mundo. No, un gallo que sea creíble, pero también un gallo que sepa comunicar la información. Pero que eso tiene que ser una política de Estado. Esto es lo mismo cuando se sacó toda la desinformación con respecto a las vacunas, que te iban a inyectar el 5G, etcétera, etcétera, que eran ridiculeces, pero mucha gente lo creyó. Claro. Eso es lo terrible, mucha gente lo cree. Hasta que tuviste una mesa donde te habló gente experta con lenguaje común, la gente puede entender. Y yo creo que eso es el mayor desafío en términos de finanzas y economía, que, mira, una anécdota personal. Mi hermana es nutricionista y ella hace poco empezó a hacer un MBA, un magíster en administración. Y antes de ella hacer el magíster hablábamos de economía y ella me decía, no entiendo nada de la economía que me estás hablando o no te creo. Después de hacer el magíster... ¿Pero administración de la salud? No, administración en general. Entonces, tenías cursos de micro, leí el Mankiw. Entonces, al final, después de leer el Mankiw, tú entendís ciertos conceptos y decís, oye, ¿sabes qué? No es tan fácil como uno piensa que es la economía como es, pero la entiendo mejor. Entiendo mejor y puedo comunicarme mejor. Entonces, me hace más sentido ciertas cosas. Entonces, yo creo que justamente esa educación, que yo entiendo que algunos colegios privados la tienen, en cuarto medio tienen esta rama de economía y tienen estos cursos de economía y entienden mejor economía, traspasarlo a la educación pública y subvencionada, para que desde ahí empecemos a generar un mayor conocimiento financiero y económico y que no sea la cuestión de no entiendo lo que me estás hablando. Bueno, yo siempre he pensado, y acá mi propuesta, y si algún día la CMF me me va a tener que cobrar los derechos de autor, mi propuesta según yo es que cada industria, cada empresa de la industria, o sea, cada banco, cada corredora tenga su persona y que vayan al azar a un colegio de alguna parte de Chile, hagan una charla, expliquen sistema FP, expliquen cómo funciona el mercado de capitales y expliquen lo básico de finanzas en un seminario de 4 horas y media. Es una muy buena propuesta. La iría a escuchar nuestro presidente Boric, ¿no? Excelente propuesta. Excelente propuesta. Que tiene que ser gente de la industria, no puede. A mí no me ponte todo, a mí me pasó que yo colegio particular subvencionado, profesor de historia explicándote economía, y llegaba ya esta oferta y demanda, que es un bien y sería, pero entonces a mí no me sirve eso, a mí no me sirve que no y que ponte tú, no solamente tiene que ser como sistema FP, porque vaya un contador y te explique cómo hacer una declaración de impuestos, cómo hacer el F29, cómo hacer el que global complementario. Entonces, para mí, eso es lo básico que debería hacer. Incluso, no necesariamente tiene que hacer como de la CMF o del gobierno, sino uno podía ir a un colegio y decir, hola, ¿sabes qué? Soy César Núñez, trabajo en tal banco y vengo a proponerle esto, otro, cobro tanto porque son mi honorario de tanto y tengo una cantidad no estúpida de plata, y voy a hacer una charla explicando el sistema de pensiones, el sistema de capitales o un contador viene a explicar los impuestos en Chile. Listo, tenéis 4 horas y media en 3 días distintos y listo, se acabó. Pero para hacer eso tienes que poner ya en la ley no sé cuánto vamos a decir que los colegios tienen que contar con 9 horas de que si no, ¿cómo? Porque ¿por qué te voy a pagar 45 lucas si no lo necesito? Bueno, está bien, pero eso son cosas que las va a tener que ver la persona que va a estar a cargo de hacer esto. Oye, antes de que pasemos, porque acá Héctor tiene algunos temas y no ha hablado ninguno de estos temas, que son como más como de contingencia. No, igual los podemos saltar, pero igual los de contingencia yo creo que es importante, ¿no? No, yo quiero hacer una última pregunta respecto a la academia. Lo que pasa es que, a ver,
especialmente en nuestra facultad, los tres somos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Ha habido un personaje que está teniendo como cierto, está causando cierto revuelo por la forma en la que está haciendo sus dichos, y porque en el fondo tiene un punto de vista muy distinto como al resto de sus colegas, que es el Ramón López, que es más cercano al Partido Comunista, fue el economista encargado del programa de gobierno de Daniel Jadwe, si mi memoria no me falla. Entonces hay harto como ida y vuelta entre que está diciendo cosas que son metodológicamente incorrectas, aunque según hasta donde yo sé, como que ningún economista está en lo incorrecto hasta que se pruebe lo contrario, pero no sé cuál es tu visión respecto a cómo esto como que está permeando a la economía. Yo sé que uno puede estar en desacuerdo, pero en el fondo, ¿cuál es tu visión respecto a lo que está pasando con Ramón López, el profesor titular de nuestra facultad? Sí, mira, yo leí el otro día una carta a Mercurio que publicaron expresidentes del CEIC, y estuve de acuerdo con eso. Con respecto al tema de Ramón, en lo personal yo tuve no un conflicto, pero sí digamos como un pequeño roce con él cuando estaba en proceso de tesis. Pero fuera de eso, yo creo que de partida Ramón ha hecho ataques personales a compañeros del mismo departamento. Realmente tengo entendido que hizo declaraciones con Daniel Hoffman y la discusión fue como ¿cuántas publicaciones tenés? Sí. Entonces, al Pepo, el Pepo creo que también ha entrado en el baile por ahí, pero como es decano quizás está un poquito más intocable. Sí, entonces creo que es una cuestión que partida contamina el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, y contamina y perjudica la visión general que se tiene de la facultad de la universidad, una facultad que digámoslo tiene bastante prestigio, y elegimos estar ahí los tres por algo, y fue, yo creo que factor común prestigio, ¿cierto? Sí. Y al final estas situaciones afectan ese prestigio y afectan la academia también, aunque en la academia hay harto ego, pero yo creo que el ego, si tú lo mantenías a raya en términos de publicaciones, puede ser, pero de ahí ataques personales yo creo que es otra historia. Y lo otro es también cuando existe ciertas, digamos, como acuerdos que son desde un punto de vista teórico en la economía, donde en cualquier clase de economía que tú te sientes con cualquier profesor te va a decir lo mismo, porque son ciertos consensos, que no son consensos sacados de la manga, son consensos que has mostrado la literatura, que han mostrado los hechos históricos, y de repente alguien diga, no, es que esto no es así, esto es por otro motivo, por tal y tal factor, por tal y tal supuesto, creo que le hace daño a la academia, y lo único que hace es desprestigiar el poco prestigio que tienen los economistas en Chile, porque los economistas en Chile están desprestigiados. Los ingenieros comerciales también, o sea, nosotros estamos... En general, nosotros somos vistos casi como la reencarnación del anticristo todos juntos. Somos vistos como en la punta del iceberg, solamente sabemos, solo lo que se ve en la punta del iceberg, eso yo creo que es como... Claro. O sea, yo sabía antiguamente los abogados eran vistos como los chupasangre, yo siento que ahora los ingenieros comerciales economistas son vistos como los chupasangre. Sí. Entonces creo que es como añadir desprestigio a una profesión que en verdad es importante, porque la economía permea varias ciencias directamente, no solamente economía de plata, ¿cachai? También los economistas que están en educación, los economistas que están en salud, economistas que están viendo delincuencia, trabajo, vivienda. Entonces, o sea, sin referirme como a puntos personales de Ramón, yo creo que estoy en desacuerdo con las cosas que he dicho. Y de ahí no quiero entrar mucho más en polémica, porque está bien. Soy una pulga al lado de Ramón López en todo caso en términos profesionales. Así todavía hoy día no valí ni un peso, pero va a valer mucho. Yo creo que esta no es la primera entrevista en la que vaya a dar. Así que Ramón, si estás escuchando el podcast, te mando saludos. Con amor. Oye, antes de pasar al tema de la contingencia, quiero tratar de entender algo. Mira, yo he visto mucho esto de la Web3, el metaverso, meterse dentro de como un mundo nuevo, un universo. Hay muchas universidades que están tratando de hacer eso, es decir, están tratando de apuntar a un nuevo mercado. Estoy en Estados Unidos, es decir, ¿tú caché que 2/3 de los niños entre 9 y 12 años juegan Roblox? Donde están metidos dentro de un metaverso, y esa es como una estadística que se dice siempre en Estados Unidos. Entonces, Roblox es un juego que, ya, para llevarlo en simple, nos ponemos los lentes y nos ponemos en un mundo de nuevo.
Entonces, ¿cómo ves que la industria de la universidad, ya, estamos viviendo en modalidad híbrida, hay gente que está aprendiendo por internet y después te va a hacer el siguiente paso que ya no necesito ir a la universidad, pero ¿crees que se puede traspasar todo este conocimiento técnico a un computador o todavía tenemos que ir a la universidad? Mira, yo creo que tenemos que ir seguir yendo a la universidad. Ahora, hay ciertos cursos que sí se van a tomar la modalidad online y que, dado el contexto de pandemia, hay ciertas universidades, principalmente voy a hablar de mi experiencia en la Universidad de los Andes, que la Universidad de los Andes, antes de la pandemia, ya tenía estas pretensiones de modalidad, ciertos cursos de modalidad online, que fueron acelerados por el tema de la pandemia, y muchas universidades se tuvieron que subir a este barco de las clases online, dado el contexto de la pandemia. Pero en general yo veo que hay muchas clases y muchas... y si esto se formalizó, ¿cierto? Porque antes de la pandemia existían ciertos cursos online, ciertas universidades daban cursos online, diplomados online, pero eran casi como que se tomaban poco serio. Era como, oye... Sí, todavía en Chile es como poco serio, ¿cierto? Sí, es como... Pero yo siento que ahora como que, dado que todo el sistema educacional pasó a una modalidad online, como que se han puesto a la altura. Porque antes, yo me acuerdo de años atrás, decir, oh, no, hice un curso online, era como, oye, la cuestión te la regalaron por internet. Ahora no, ahora es como decir, oye, hice un diplomado online y es como, ok, lo hiciste online. O sea, oye, ¿y ingeniería comercial online? ¿Cómo te lo tomarías? Echaría de menos los jaranazos, así que no lo tomaría online. No sé, es una pregunta que también. No, o sea, yo creo que sí, o sea, la modalidad online es importante. Hay cursos que no, porque voy a hablar desde el punto de vista de economía y finanzas, porque administración, no estuve en la malla de administración y creo que hay cursos que necesitáis como esta interacción como con colegas, el networking es súper importante. Ahora, hay cursos que son más complejos, que necesitáis la modalidad presencial, necesitáis un profesor en el aula que te esté diciendo, que esté viendo tus caras, ¿cierto? Sí, acá también hay que ser objetivo y muchos estudiantes necesitan estar presentes. O sea, en la UANDE yo tuve de los dos lados, porque alcancé a hacer clases presenciales y alcancé a hacer una clase online. Y tengo de las dos experiencias. O sea, tenía alumnos que se concentraron espectacularmente presencial, pero no se podían concentrar en clases online. Y otros que en clases online brillaban, las clases presenciales no le daban bote a nada. Entonces yo creo que dar esta flexibilidad y decir, oye, ¿sabes qué? Funciona mejor la clase online, funciona cuando estoy más despierto y ver la grabación del profesor, entiendo mejor, porque al final el objetivo de una clase es que tú entendáis, ¿cierto? No es estar sentado y pasar la hora y media y chao, no, es que tú adquiráis el conocimiento, entendáis, y todos funcionamos distintos, o sea, al final todos somos personas diferentes y yo creo que dar esa flexibilidad va a ser, en el fondo, es mejor. Tenemos opciones. En economía nosotros sabemos que tener más opciones siempre es mejor, pues tengo más donde elegir. Más es mejor. No, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me tocó también, cuando me tocó ser profe de estadística en la FEN, me pasaba que yo partí haciendo clases así como presenciales y yo muy acá voy a invocar al gran Pablo Tapia, yo era muy de plumón y pizarra, entonces yo empezaba a anotar todo, o sea, hacía todo el ejercicio y después cuando la modalidad online y la gente llegaba, o sea, mis clases eran a las 8 de la mañana porque como yo trabajaba, después me iba a la oficina. Yeah. Y lo que me pasaba era que de repente en la mañana pues, mi curso era, no sé, 30 alumnos, llegaban 10. Entonces uno decía ya, y el resto, y uno entiende que a las 8 de la mañana, o sea, en invierno moverse, metro lleno, igual es complejo, más gente que vive lejos. Entonces para mí como que la modalidad híbrida viene como a solucionar ese tema, porque hay gente que necesariamente necesita la modalidad online, porque en el fondo vive a 2 horas del campus y tiene que levantarse a las 4 de la mañana para llegar al centro en Santiago. Pero también entiendo que hay gente que de verdad necesita como la modalidad presencial, que es como estar ahí, sentarse, prestar atención, porque si no es la única forma en la que aprendes, no hay otra forma en la que aprendan. Entonces yo creo que es un desafío el tema de la modalidad online y va a ser algo, lo comentábamos, que tú estabas ahí como con algunas clases online, las presenciales, yo también estoy acá como con clases híbridas, pero trato de ir a casi todas las clases porque en el fondo, si no, ¿para qué vine? O sea, es como... Sí, o sea, yo creo que en la academia igual es un tema es más flexible, ¿cierto? Porque como profesor, como académico, tu primer objetivo es investigar. Y hacer clases para algunos investigadores es un costo, más que
dedicar tiempo a no ser que te guste mucho enseñar. Pero es costoso. Entonces, algunos profesores, el viaje a la universidad, al campus, de ida y vuelta de sus casas, involucra tiempo. Se podría echar 2 horas, 3 horas en un viaje. Y es tiempo de investigación, y para los gallos que son más intensivos en investigación, ese tiempo es oro. Entonces, ellos prefieren hacer clases online. Hay hartos profesores de la universidad que prefieren las clases online, que prefieren las clases presenciales, justamente porque son investigadores que son súper intensivos. Claro. Sobre todo en etapas que estáis cerrando un paper y necesitáis tiempo, estar trabajando en el paper mucho rato. Pero la clase online es un beneficio. Y mientras, bueno, y si te gusta la clase, o sea, si te gusta hacer clase en la sala de clase, personalmente yo prefiero eso, no me gustan mucho las clases online. Sí, pero creo que es bueno tener esa flexibilidad, creo que es bueno tener opciones. Ahora también está esta modalidad híbrida, que yo la encuentro mejor aún, que es tú puedes asistir presencialmente y en paralelo existe una transmisión, sí, y el profesor puede ver a los alumnos que están en la casa. Y eso yo lo encuentro espectacular. No sé cómo funcionará, porque no me tocó hacer esa modalidad. Yo lo tengo así ahora. A mí mis clases me la están haciendo así. Entonces uno está en la casa y se conecta así como una llamada como de Zoom. Y uno ve la pizarra del profesor, ve al profesor explicando y al mismo tiempo él comparte la pantalla, y tiene un micrófono ambiental. Entonces también se escuchan las preguntas de la gente que está ahí. Entonces como es súper como... Es como una realidad virtual, pero desde la casa de la clase. Sí, o sea, es que yo creo que hoy en día la mayoría es más, o sea, no creo que la mayoría, pero es más fácil tener acceso a internet, ¿cierto? Y sí, el computador ya no es como ese producto carísimo que tienes que juntar mucho dinero es más accesible. Entonces, y como Héctor decía, hoy día los niños viven en este mundo virtual impresionante. Entonces, ellos se van a subir a este carro que nosotros, nuestra generación, una generación, yo digo nuestra generación es una generación bastante flexible, porque estamos como al medio de una generación que son nuestros probablemente hermanos mayores, nuestros papás, que son otro tipo de generación, nuestros sobrinos, hijos, hermanos chicos, que son otro tipo de generación. Nosotros estamos al medio, sí, somos con una generación de ajuste, en donde nos acomodamos con estas cosas más tradicionales y con estas otras cosas más tecnológicas, sí. Y justamente por eso vivimos en este mundo híbrido, y probablemente las nuevas generaciones van a estar en este mundo más virtual. O sea, pasa con este tema de los NFT, ¿cierto? Que son como estos activos digitales. Ahora sí. Tema complejo. Héctor, llegó tu momento de las preguntas de contingencia. No, yo creo que en honor al tiempo van a hablar de Estados Unidos, pero más allá también como lo que tú dijiste, el tema de las cripto. ¿Qué tal el mundo académico ha podido tomar este tema nuevo también? Porque yo sé, como tú dijiste, también hay mucho en blockchain. ¿Y qué te llama la atención? Tú mismo hablaste de esto, que si hoy día estamos... Porque las buenas políticas, los buenos países están pensando en el futuro. Entonces, claro, los niños de 12 a 9 años están haciendo eso. Entonces, ¿qué van a hacer cuando los niños en 20, en 30? Así piensa con un país desarrollado. Entonces, sí, ¿cachai? ¿Qué opináis tú? ¿Cómo van los temas? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que la gente debería integrarse? Mira, desde el punto de vista de la academia, el tema cripto todavía no es un tema hot por los temas de los datos, porque la academia, si tú no tenés datos, en el fondo tu investigación no es muy creíble, ¿cierto? Que necesitáis tener como hipótesis y cosas para testear. Pero sí una discusión que se da mucho, más que estudios, es una discusión que se da mucho en el mundo de la academia, el tema de las cripto. Se han tratado de sacar ciertos mitos, especialmente en la economía americana, que es el hecho de que por un tiempo se pensó que el invertir en cripto te protegía de la inflación. Y ha salido mucha gente, académicos, decir, oye, ojo con eso, porque eso no necesariamente es cierto. Entonces, también se tienen que desvirtuar hartos mitos en torno a las criptomonedas. Hay que entender también dónde está el valor fundamental de las criptomonedas, porque al final las criptomonedas se pueden entender como un tipo de derivado. Entonces, ¿cuál es el fundamental? Y eso también ayudaría a distinguir entre buenas criptos y malas criptos, ¿cierto? Porque hoy en día vemos que hay personajes públicos que sacan su propia criptomoneda y es, bueno, ¿cuál es el valor fundamental de esa moneda? Solo son buenas las stablecoins, y que sepa la gente que las stablecoins son las monedas que están resguardadas en oro, en otros metales, pero ¿solo para ti son buenas esas monedas, entonces? No estoy diciendo que solamente esas son buenas. Yo creo que hay que tener claro dónde está el valor fundamental.
porque si ese es el valor fundamental, obviamente van a ser menos riesgosas, por lo tanto van a tener menos retorno, ¿verdad? Son más estables, son buenas medidas. Ese tipo de monedas son monedas de protección, ¿cierto? Sí. En el cual si la economía va mal, tú te protegen el oro, te protegen ese tipo de metales. ¿Y el fundamental del Bitcoin cuál sería? No, lo que se refiere, Augusto, es como el uso, como tener claro cuál es el uso y por qué la moneda vale tanto. Yo creo que eso... Es como apoyar el proyecto. Porque hoy día es como que te metió una moneda y decía, ya está el proyecto. No, porque el punto que está diciendo Augusto es que, por ejemplo, en una empresa normal, uno con los fundamentales son, por ejemplo, este proyecto, porque tú las telecomunicaciones que hablábamos con Juan Pablo hace un par de semanas atrás, las comunicaciones son, está el proyecto 5G, está el tema de la antena, está el tema de los prepagos y de los planes. Que ahí son los fundamentales, pero el tema que y la pregunta, no, pero para mí el fundamental es como valorización fundamental. Sí, es decir, cuando una empresa tiene flujos, ¿Bitcoin tiene flujos? No, pero es que lo que pasa es que tú lo estás viendo desde el punto de vista de finanzas corporativas, pero lo tienes que ver desde el punto de vista de mercado. Y desde el punto de vista de mercado sería, por ejemplo, ¿qué uso le voy a dar? Por ejemplo, Ethereum, su uso es Smart Contract. ¿Cuánto vale esto? ¿Qué monedas están detrás? Claro, entonces en el fondo yo creo que esa es como la gran interrogante que tienen como las cripto detrás, y creo que ese es el punto que estás tocando tú. Sí, porque al final del día, bueno, creo que los dos están hablando lo mismo, pero distintas cosas. César aplicaba más al punto de activo intangible, ¿cierto? A este valor futuro, y Héctor apuntaba más al tipo de activo tangible, ¿cierto? Claro. Pero al final los dos son tipos de activos. Pero sí, está relacionado a este valor futuro, porque al final el fundamental puede ser tangible e intangible, y el precio refleja el valor futuro de este fundamental, que muchas veces puede ser algo tangible como una maquinaria, o puede ser simplemente el valor de un proyecto. Claro. Pero justamente hay que tener claro eso, ¿dónde está el valor fundamental? Porque si el cripto se va a utilizar para un proyecto que es realmente rentable, que yo le veo futuro, por ejemplo la antena 5G, que dado el contexto que estamos viendo hoy en día, tiene una rentabilidad futura considerable, digámoslo, es más seguro que un Bitcoin que sea un proyecto que en verdad sea meramente especulativo. Claro. Entonces, con esto yo no quiero decir que en qué cripto invertir, primero que nada, quiero dejar claro eso. Al final vuelvo que es una decisión personal, dependiendo de la versión del riesgo, de cuánta plata tienen, qué lo quieren hacer. Pero que sí tengan ojo hacia cuál es el fundamental, cuál es el proyecto o el valor que está detrás de ese cripto, y que tengan ojo. Para muchos especuladores, proyectos más riesgosos tienden a ser proyectos muy buenos, y para alguna gente funciona, ¿cierto? Es como estos venture capital en los cuales la gente invierte, y a veces le diste el palo al gato y invertiste en Amazon, invertiste en Apple. O muchas veces invertiste en empresas que nadie se acuerda porque desaparecieron a la semana. Entonces, claro, hay que tener ojo con eso, pero siempre hay que tener claro cuál es fundamental y si estás dispuesto a asumir ese riesgo o no estás dispuesto a asumir ese riesgo. Claro, yo estoy de acuerdo. Héctor, ¿tenía alguna otra consulta que le queráis hacer al Augusto? Sí, yo creo que también de la economía en Chile. Creo que es súper importante lo que está pasando hoy en día porque, por ejemplo, a mayor deuda fiscal, más inflación. A mayor gasto de gobierno, mayor inflación. Uh-huh. Venimos con subida de tasa. Entonces, es decir, ya mayor inflación, después decir mayor desempleo, después decir PIB que no sube o crecimiento que no sube, eso es esta inflación. ¿Cómo ves que el gobierno va a desarrollar políticas contra esto? ¿Será el momento de que pusieron a Mario Marcet ahí para que hiciera algo como una nueva política? Porque ahora, ¿qué dijo el gobierno? Que va a ser primero impuestos y pensiones. Entonces, quiero tratar de entender cómo ve ese tema. Mira, ya, de partida, de partida existe esta separación gobierno-banco central, ¿cierto? Que es sumamente importante, que no sé si todavía estoy muy desconectado con digamos, la actualidad chilena, pero hubo una propuesta para firmar por Banco Central Autónomo. Sí, no sé si yo la firmé, sí. No sé si todavía está disponible. Si la gente que está escuchando, que vaya y la firme por favor. No sé, ya terminó, pero pasó. Okay. El tema es que, primero esa separación. El Banco Central tiene que tener, hoy en día estamos en un tema de inflación nacional, inflación internacional muy fuerte. Acá en Estados Unidos la inflación es un tema preocupante y la subida de las tasas de la Fed han demostrado el tema inflacionario. La inflación acá en Estados Unidos principalmente se da por el tema agrícola, que básicamente hubo un parón, estaban los lockdowns, las cuarentenas, donde no se produjo.
Y los precios, hay escasez, y por tema de oferta y demanda los precios tienen que subir. Lo mismo pasa con China. China estuvo en lockdown mucho tiempo, no se produjeron los inputs necesarios, hay menos cosas, el precio de los autos lo refleja, ¿verdad? Entonces, los precios suben. Ahora está este conflicto Ucrania, Rusia, provoca incertidumbre, baja la yield de los tesoros norteamericanos, más inflación. Y Chile es un país que es abierto al comercio, y esa abertura comercial la hace también más, un mayor grado de exposición a toda esta inflación internacional. Entonces, la inflación en Chile probablemente se va a mantener más o menos al alza en el corto plazo. Si bien la inflación bajó por las subidas por la menor incertidumbre, ¿cierto? Antes de los resultados presidenciales, la inflación estuvo súper alta, se tendía a regularizar un poco, pero se va a mantener alta igual. Y el rol del Banco Central es primero regular la inflación en Chile, porque esa es la primera línea del Banco Central. El crecimiento siempre ha sido una discusión en la universidad. Nosotros vimos que hace una discusión, Fresh Davis siempre hizo esta discusión de que qué tan importante tiene que ser el crecimiento como política país. Y dentro del Banco Central la primera política es la inflación, porque se entiende que con una inflación controlada el crecimiento viene ex post, en respuesta a la inflación, ¿cierto? Porque inflación, hay buena expectativa, los capitales llegan, crecimiento. Y yo creo que en base a eso, el primer objetivo tiene que ser la inflación. Ahora, el tema de desempleo, el tema del menor crecimiento es una preocupación fiscal, es una preocupación de gobierno más que una preocupación fiscal. Porque por otro lado está Hacienda, que ahora está Mario Marcel ahí, que a propósito de esto, Mario Marcel fue director de la DIPRES antes de ser presidente del Banco Central, por lo tanto tiene conocimiento en el área de Hacienda. No es un gallo que está que viene de la macro y se viene a fiscal. Es un gallo que, de hecho, el nombramiento de Marcel desde la DIPRES al Banco Central fue como bastante llamativo. Ahora es como volver de dónde vino. Y yo creo que la principal desafío de Marcel va a ser mantener el nivel de deuda estable, de mantener una deuda solvente, ¿cierto? Y ese va a ser el mayor desafío. Y en temas de crecimiento, el tema de crecimiento siempre es un tema súper complejo, porque no existe un mecanismo para crecer en Chile. Muchas veces dice, oye, demos gasto fiscal. Sí, pero el gasto fiscal involucra también, para este gobierno, principalmente para el gobierno de Gabriel, hay muchas promesas en términos fiscales que va a poner presión a la billetera fiscal, y ahí Marcel va a tener que decir, ok, hay proyectos que van a salir, hay proyectos que no van a salir directamente. Va a ser un panorama complejo en el sentido de que hay muchas promesas y la billetera es corta, porque producto de la pandemia probablemente la situación fiscal, la situación de deuda hubiese sido mucho mejor, pero por la pandemia la situación empeoró. Entonces ya no existe ya no es tan holgado ya no es tanta libertad que se tiene en términos fiscales para hacer gastos, ¿cierto? Y el presupuesto está cerrado por lo menos para el primer año. Y el presupuesto exacto, los presupuestos. Oye, pero también tenés que cachar que si tú le metís más gasto fiscal o más IFE, igual es más inflación. Entonces, ¿cómo reguláis eso con el Banco Central por el otro lado con las tasas? Correcto, entonces, sí. Igual es un tema. Sí, o sea, mira, yo no soy experto macro. Yo puedo hablar del punto de vista, debo decir que soy economista, pero no soy experto macro. Probablemente un macroeconomista daría mejores respuestas de las que yo te voy a dar. Pero sí, o sea, subir la tasa, el único mecanismo para controlar la inflación sea la tasa de interés, supone una presión enorme en términos económicos. Por lo tanto, no creo que sea una buena salida. Alguna gente, yo he escuchado por ahí que dicen, bueno, intervingamos el tipo de cambio. Y es bueno, volvemos a la flotación sucia de los 90, no sé, no creo que haga mucho sentido. El Banco Central sí puede comprar reservas, ¿cierto? Y disminuir la inflación desde en Chile nunca se ha hecho quantitative easing, por ejemplo. Sí hay reserva y empezar a comprar los papeles, pero imagínate. Espérame. La única vez que se hizo el incentivo al dólar fue para la crisis subprime, cuando el Banco Central... No, al dólar no, salimos a comprar los BCO y los BTU. Pues, no, sí, pero el Banco Central para el 2008 intervino el dólar estando en 540 para entregarle liquidez porque sabían que iba a quedar la cagada en Estados Unidos. Y el Banco Central intervino así como así de emergencia.
Sí, por eso la crisis de 2008 no nos pegó tan fuerte como debiese habernos pegado. Sí, eso es verdad. Sí, pero... Y ponte que no fuera por dólar, que el dólar sigue bajando porque Boric es el mejor presidente de Chile, ¿cachai? Y llegan los capitales, ¿y qué así? Bueno, No sé. ahí tenéis que... Bueno, acá voy a citar a French Davis y tenéis que crear un paraguas de capitales. O sea, tenéis que ponerle impuesto a los capitales que llegan, cosa de no tener esta lluvia de capitales, ¿cierto? Que fue lo que se hizo en los 90. Esto se hizo en los 90, French Davis estuvo metido en esta cuestión. Y si alguien asistió a un seminario de French Davis, se da cuenta que siempre ese era el mismo speech que tiraba siempre, ¿cierto? El tema de paraguas a los capitales que van llegando. Y volvemos a los speeches de 5 minutos de los académicos, que ese era el Exacto. speech. Exactamente. Exacto, es que lamentablemente esa es la visión del punto de vista de la academia. Tú tienes que basar en teoría. Ahora, volviendo al tema de crecimiento, insisto, en Chile el crecimiento no es una variable que se mueva, es una variable que en el fondo es resultado de la control fiscal, del control inflacionario. Por eso que tenemos periodos fuertes, por eso que el producto en Chile se mueve mucho con el ciclo, ¿cierto? Y es por eso que también el producto a veces decimos, oye, tenemos periodos de mucha recesión y periodos de mucho crecimiento, porque es muy cíclico, porque no no existe una política de estabilización. En cambio, si nosotros vemos la inflación en Chile responde poco a los estímulos inflacionarios, porque existe este proceso de estabilización a través de las tasas de interés. O la política fiscal pasa lo mismo, existe esta regulación de la política fiscal de mantener una deuda estable. No recuerdo el número, cuando trabajé en el Central me sabía de memoria los números de deuda fiscal. Pero existe ahora esos números fueron reemplazados por ecuaciones, así que yo creo que... Correcto. Te entiendo. Correcto. Así que sí, no, el tema del crecimiento es un tema complejo. Siempre ha sido un tema complejo en Chile el tema del crecimiento, porque siempre hemos estado al debe con el tema del crecimiento. No, me imagino... Bueno, ahora están estas políticas de nacionalización del litio, ¿cierto? Que es para un poco impulsar el crecimiento. No sé qué tan fácil sea, aquí voy a ser un poco antipopulista con lo que voy a decir, pero no creo que la mejor solución sea hacer una empresa estatal de litio. Creo que se necesita una inversión muy grande. No podemos atrasar el tema del crecimiento. Ahora, no hay que hacerlo a destajo en el sentido de que perdamos todo el excedente posible y que ese excedente se vaya al extranjero, ¿verdad? O que se vaya para los privados. Pues hay que hacerlo de una manera inteligente. Hay que recoger la experiencia anterior y hay que hacerlo de manera inteligente. Sí, bueno, yo recuerdo en su momento que, por ejemplo, y acá citando también a otro académico ilustre, la Andarache siempre decía que como que él creía que la forma de poder crear como crecimiento y productividad era invirtiendo en capital humano, que él decía que era como el caso de Japón y Corea del Sur, que eran tipos que de la nada invirtieron mucha plata en capital humano y ahora tienes las mayores empresas del mundo, pues especialmente ahora en Corea del Sur, que ponte tú Samsung, es creada casi es prácticamente como la vanguardia nacional, es como el caballito de batalla de Corea del Sur es Samsung. Entonces yo le veo un punto, pero lo veo más como una política un poquito más a largo plazo. Y lo veo, igual hay que pensar que los asiáticos tienen una mentalidad bastante más distinta que la nosotros, somos medio flojazos, entonces así como en general, como chilenos, no estamos hablando de ninguno de nosotros tres, pero el surcoreano tiende a ser un poco más como militar para sus cosas y aparte estudian harto más que nosotros. Sí, o sea, mira, algo curioso es que si uno ve como las tasas de educación y capital humano en Chile son altas comparado a los países de la región, ¿cierto? Como que Chile tiene buen capital humano. Y es curioso que ese capital humano no se traduzca en una mayor productividad. Y volvemos a un tema súper académico que es, bueno, ¿cómo medimos la productividad? ¿Qué entendemos por productividad? Porque siempre un discurso que yo creo que lleva más de 30 años es necesitamos más productividad. Bueno, ¿cómo generamos productividad? Y uno de esos puntos importantes, volvemos un poco al inicio de la conversación, que era falta de investigación y desarrollo. Para dar espacio a esa gente con harto capital humano, a hacer procesos de investigación, porque al final si tú tenías un compadre que estudia 7 años afuera y lo vaya a poner a hacer una labor repetitiva, el compadre va a decir, oye, sobreinvertí en mí,
Pero al final del día, uno, la industria no me va a pagar lo que valgo y no me están aprovechando todo mi potencial. Claro. Entonces ese capital humano, al final, ¿dónde va? No está en Chile. Extranjero, sí. Exacto. Porque le pagan más y porque se utiliza mejor el capital humano. Se paga la inversión que le hizo un capital humano. Bueno, O sea, acá en Chile, bueno, una de mis teorías es que ahora con todo este tema del home office, muchas empresas extranjeras tienen estas modalidades de trabaja acá y trabaja desde cualquier parte del mundo. Yo creo que van a directamente empezar a atacar como el buen talento, entre comillas, que hay en Chile y darle como esa flexibilidad de que, oye, trabajas de tu casa, pero estás trabajando, no sé, pues en Spotify. Entonces, como, ¿dónde firmo? sí, yo siento que ahora he escuchado un par de experiencias en torno a eso y puedo dar fe que es verdad. Y también hay un cambio generacional que acá, por la banda de evento, una persona que trabaja en recursos humanos va a saber mucho más que yo también. El tema es que las organizaciones cambian, ¿cierto? Las generaciones cambian. Por lo tanto, el hecho de ya no ir con corbata o ir a la oficina probablemente tal, hay más flexibilidad y con eso también existe esto de que yo puedo trabajar en no sé, P&G y puedo estar trabajando desde Estados Unidos, puedo estar trabajando desde Chile, puedo estar trabajando de Argentina y pertenezco a P&G. Claro. Y participo en la empresa, ¿cierto? Así que estoy de acuerdo con eso. Perfecto. Héctor, ¿alguna consulta que te quede? Héctor está, pero listo. Oye, un gusto que te hayas podido dar el tiempo de haber venido a este humilde. Muchas gracias, Augusto, te pasaste. ¿Algún mensaje que le quieras dejar al auditor? Sí, yo primero agradecer la invitación. Creo que quedaron muchos temas que quedamos con ganas de hablar. Así que me autoinvito para una segunda vez. No, y eso que hay cosas que empezamos a hablar antes, que también eran interesantes, que perfectamente las podemos haber metido en el capítulo, pero que no fueron grabadas. Sí, así que no, o sea, para el auditor, primero decir que para los jóvenes y las personas que tengan ganas de intentar la academia, que lo hagan. Es un proceso ¿cómo decirlo? Muchas veces la academia, aquí me voy a robar unos par de minutos, pero muchas veces la academia se siente que el gallo más bacán, si no soy el número uno, jamás voy a llegar a la academia, si no tengo puros 7 no llego a la academia. Eso es un mito. La academia, al final es una industria y se puede llegar a la academia, es un proceso de creer mucho trabajo, pero no necesitas ser el número 1, el número 2, ni tener las mejores cartas de recomendación, ni nada de eso. O sea, yo invito, hay pocos académicos en Chile y está básicamente una elite que se repite. Así que yo invito a todas las personas que están interesadas en el mundo de la academia, que escuchan podcast, que lo intenten y que se saquen los mitos de la academia. Es mucho estudio, sí, estoy de acuerdo, pero es un proceso entretenido, sí, o sea, sí, no, entretenido, lo definiría así. Con harto sacrificio, pero interesante. Sí, ¿no? Y darle gracias a ustedes por la invitación nuevamente, lo pasé muy bien y no, sí, siempre es bueno ponerse al día con la gente de la facultad. Aparte acá, yo hace mucho tiempo que no veía al Augusto. Este es el primer capítulo del podcast que yo creo que está grabado en 3 zonas horarias distintas. Yo estoy en Europa, acá van a ser casi las 2 de la mañana y partimos grabando cuando eran las 3 de la tarde en California, que es donde está Augusto, que era cerca de las 5. Son 10 para las 5. 10 para las 5 y donde está Héctor, que es Chile, son 10 para las 10. Entonces estamos, pero viejo, cada día más internacionales. Es impresionante. Pero es lo que estamos hablando. Que te voy a conectar con otra parte del mundo. Estamos todos dispersos. Pero aún así, yo valoro que nos tomemos el tiempo para poder reconectarnos cada cierta cantidad de tiempo. Yo creo que estas son las instancias y las plataformas para poder contar lo que a uno le apasiona. Así que agradecido porque hayas venido al podcast y suscríbanse para poder invertir en su futuro.
las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.